Gracias por permanecer en sintonía de la emisión postmeridiana de su noticiero Promar Televisión. En este momento nos trasladamos hasta un colegio de la ciudad de Barquisimeto para conversar con el licenciado Edilio Lugo Medina. Él es licenciado en psicología y vamos a estar conversando sobre un tema que está bastante sobre la mesa, digamos, ahorita, y es el acoso escolar, el bullying y todos los retos virales que están sumamente en tendencia en diferentes plataformas digitales y que normalmente suelen ser muy desfavorables para los estudiantes. Qué gusto tenerlo acá, licenciado. Muchísimas gracias, María. Gracias por la oportunidad y sobre todo por la posibilidad de transmitir mensajes que son favorables en medio de esta situación tan crítica y tan complicada, tan compleja, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. A nivel no solo escolar, porque esto trasciende ya lo que es los espacios, los muros de la escuela, y también cubre lo que tiene que ver con el contexto familiar y muy especialmente incluso ya convertido esto en un problema de salud pública, diríamos nosotros. Es así, ¿cómo se está, digamos, gestando esto que antes se conocía como que no, era el chalequeo, era el famoso chalequeo, pero ahora esto está trascendiendo, digamos, muchísimo más, incluso ya los estudiantes o los jóvenes pueden tener consecuencias hasta legales producto de cualquiera de estas acciones? ¿Cómo están abordando ustedes desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista estudiantil en las diferentes instituciones de acá de la ciudad este tema? Sí, fíjate, la tarea es siempre de carácter preventivo, ¿no? Y en ese sentido el valor educativo, el valor psicoeducativo que uno le pueda proporcionar a los padres y fundamentalmente a los mismos jóvenes es la tarea básica, ¿no? Tratarlo además como un asunto que sea recurrente, porque muchas veces sucede que cuando se presentan problemas de este tipo, atacamos eso de manera abrupta, pero pensamos que de repente eso hay que resolverlo porque es ya, y eso al final se termina como haciendo una especie de actividad espasmódica que no resuelve, sino que remedia de momento. Entonces lo que nosotros hemos asumido es hacerlo con carácter preventivo, sobre todo en el trabajo con los muchachos, directamente en una cátedra que ellos reciben aquí, que se llama Orientación y Convivencia. Allí pues tratamos de darles ciertas pautas, de revisar un poco los modelos de este intruso, que fíjate tú, yo siempre resumo esto, María, lo resumo de esta manera. Antes se preocupaban mucho nuestros papás, a lo mejor tus papás, qué sé yo, nos preocupábamos mucho por decirle al muchacho que se cuidara mucho de las amenazas que estaban fuera de la casa, de la calle, ¿no?, de ciertas condiciones que, digamos, se presentaban en el contexto social. Pero ahora resulta que ese enemigo, ese problema, eso de lo que hay que cuidarse está dentro de la casa. Entonces, pareciera que tenemos que trazarnos estrategias diferentes porque ya no es suficiente con el tratar de, si no resulta suficiente porque es que hay demasiadas amenazas externas y ya en la casa incluso, si no hay el control y la supervisión debida, entonces nos va a traer también muchos inconvenientes que de repente tuviéramos más control si nosotros estuviéramos atentos a eso, pero no es lo que está sucediendo de común. Además, papá y mamá también comprometidos, quizás por asuntos de trabajo o por otros compromisos, pues se les dificulta un poco tener ese control. Y también es cierto, fíjate tú cómo se van creando aristas en este asunto, también es cierto que la propia desintegración, la propia dispersión de la familia, en nuestro caso en Venezuela, también ha contribuido a que esto se agrave, ¿no? Porque bueno, no somos precisamente un ejemplo de familia integrada. La familia en Venezuela se ha desintegrado, se ha dispersado, y no es porque lo diga yo, es que hay muchas teorías, estudiosos, por ejemplo, como el doctor Manuel Barroso, que dice que no existe familia en Venezuela, que la experiencia de ser familia en nuestro país se ha dificultado mucho por todas estas razones, ¿no? No solo por el fenómeno, digamos, de la paternidad irresponsable, que ya es un patrón también recurrente no solo en Venezuela, sino en América Latina, pero que particularmente se ha agravado en nuestro país a razón de la diáspora y tanto flujo migratorio que se ha presentado hacia otros países. Licenciado, sí quería preguntarle también, además, en esos casos que de pronto llegan a su oficina de niños que están acosando a sus compañeros de clase, normalmente, ¿cuál suele ser la causa? O sea, ellos carecen de algo, digamos, carecen de atención, carecen de afecto. ¿Cuál es ese factor que está, digamos, desencadenando este tipo de actitudes? Sí, me pones en una tarea difícil porque hablar de un solo factor es muy difícil, ¿no? Muy complicado, porque esto es una situación compleja, multifactorial, sí.
Pero lo cierto es que de repente, fíjate, el discurso social que se ha manejado incluso por medios de comunicación, por las mismas redes sociales, a veces es complicado porque ha alterado un poco como el criterio y el ritmo natural de los jóvenes, ¿no? Jóvenes que de siempre han tenido como sus propias dificultades en términos de una rebeldía, del quererse rebelar, de tener, digamos, una cierta reticencia o rechazo al acatar las normas o las órdenes de por sí, pero que hoy por hoy quizás por un discurso exacerbado desde el punto de vista sociomoral, vamos a decirlo, entonces eso ha complicado mucho más porque el muchacho se ha sentido como que en la posibilidad de agredir, de maltratar, de violentar ciertos espacios, ya no solo desde el punto de vista verbal, que es lo que podía pasar con el chalequeo, que de repente uno recurría a ver, discursos o ademanes, estos sobrenombres, como tú lo quieras llamar. Sino que pasa ahora a lo físico. Exactamente, o sea, ya eso se ha convertido ahora, hoy por hoy. Y también fíjate tú que ese fenómeno de los estudios generacionales, que se apunta mucho a que hoy por hoy vivimos con lo que tiene que ver con la generación de cristal, una generación que es muy voluble, que es vulnerable, que es débil, que es como muy frágil, que de repente le cuesta defenderse, se ha enfrentado, se ha encontrado con grupos sociales también de sus pares, con pares, que de repente no acatan eso, que son como más violentos, que están como más acompañados de acciones violentas, que es una cosa distinta, que no tiene menor gravedad, ¿no? Porque igual es tan grave un bullying, un chalequeo, como un acto violento, no tienen menor gravedad, todos tienen como que su situación, digamos, agravante, complicada, que no está bien, pero que de alguna manera han pasado también en una especie de división, se han dividido ciertos jóvenes, ciertos adolescentes que son como más vulnerables, con otros adolescentes que de repente quieren también luchar un poco por el mantener el liderazgo, un liderazgo negativo, de orden negativo, que hoy en día se estudia así, porque anteriormente el liderazgo era una cuestión de carácter positivo, pero ahora se ve también el liderazgo como una cuestión de carácter negativo que desfavorece y enfrenta a los jóvenes. Ahora bien, pues sabemos que la familia en general, no solamente los padres y representantes, sino todo el grupo familiar y todo el entorno que rodea al joven, al estudiante, tiene un factor fundamental, digamos, en este tipo de actitudes. Pero ¿de qué manera pueden ellos, digamos, contribuir positivamente en que estas actitudes vayan cambiando y mejorando un poco? ¿Qué acciones pueden tomar? Fíjate, tanto en el colegio como en la familia, nosotros hemos estado invitando a los padres a retomar el rigor disciplinario. Esta es una institución en particular que mucha gente admira, por lo menos es lo que yo escauteo con los testimonios de los padres, que admira y valora mucho lo que es la disciplina. Y eso se ha perdido, lamentablemente eso se ha perdido, María. Y ha resultado, se ha perdido tanto en las instituciones escolares, la autoridad de repente, la majestad que implicaba el ser director de un colegio, de un liceo, de un instituto, de un colegio. Eso se ha perdido un poco y también se ha perdido esa, digamos, majestad también de la figura de autoridad en casa. Padres que de repente somos cada vez más complacientes, que no sabemos colocar límites, que olvidamos un poquito de lo que son los valores reales, que de repente justificamos a los chamos con ciertas actitudes, acciones o conductas que no son del todo aprobables. Entonces eso digamos que ha contribuido mucho a que esos límites se vayan perdiendo. Yo diría nuevamente un poco volver a la formación moral, a lo que es la creación de valores bien definidos en casa y además pues que haya una disciplina en la que se sepa que hay unos límites que respetar y que sean acordados, porque quizás cuando uno es chamo, cuando uno es niño, uno lo puede hacer más fácilmente. O sea, esto es así y el niño acata, ¿no? Pero cuando seas un adolescente ya de repente ahí hay que también ver cómo negociar con ellos, pero sin perder, digamos, la perspectiva de que quien tiene el comando, de que quien tiene el liderazgo y la responsabilidad verdadera en casa somos los padres. Claro, digamos que no se trata de entonces confundir la crianza respetuosa con la falta de autoridad, se pudiera decir. Sí, eso es un buen límite para pulsar allí, ¿no? Porque muchas veces sucede eso, que de repente en aras de, no, yo no voy a traumar al niño, yo no voy a crearle un gran problema, no es que él tiene que ser libre, es que yo le he enseñado que él es independiente, autónomo. Sí, pero ciertamente cuando se está en la construcción de esa personalidad, que es lo que sucede con los adolescentes, pues entonces nosotros debemos ser quienes lideremos ese proceso y poderle al niño cultivar en unos valores que en verdad le muestren que hay, digamos, una disciplina, que hay unos límites y que hay responsabilidades que deben ser asumidas.
Exactamente. Digamos que en los últimos años se han visto más casos de acoso escolar o quizás no más, pero sí lo que usted estaba explicando al inicio, que ya no solamente son lo verbal, sino que trascienden también a lo físico. Dentro de esto, un factor fundamental serían las redes sociales, o sea, están generando un impacto, digamos, negativo en los estudiantes. Sin duda alguna, el fenómeno de las redes sociales, que yo digo son redes, terminan uno enredándolo, no sé si serán tan sociales porque no creo que socializan, a veces maleducan, desocializan, alteran, ¿no? Sí, definitivamente tiene una importancia, una relevancia muy particular, porque es que antes, fíjate cómo se quedaban tantísimos casos, Mari, se quedaban como ocultos en el seno familiar o en el seno de alguna institución, ya está ahí, no llegaba, no pasaba, pero ahora las redes sociales hacen que esto se divulgue a nivel, bueno, a la N potencia, se dispara aquello, y un fenómeno que pudo haber quedado como aisladito, que pudo haber quedado como al margen de, se convierte en algo viral, y entonces pues ya sirve incluso eso, Mari, fíjate tú, como para yo poder crear acciones violentas y agredirte sin yo incluso conocerte, porque si yo divulgo algo en lo que pudiéramos estar involucrados, ¿no? Y yo lo divulgo aún sin conocerte, yo estoy cometiendo un acto violento, estoy probablemente incluso cometiendo un acto delictivo, pero yo ni siquiera te conozco, y fíjate, y eso sucede. Y hoy por hoy, y gracias a este tipo de conexiones, de plataformas, de conexión tecnológica, que bueno, trae muchas cosas beneficiosas, pero si obviamente no tenemos nosotros el control y no somos nosotros quienes ponemos un hasta aquí, pues entonces eso nos va a llevar por delante. ¿De qué manera se restringe, digamos, a un adolescente, que son como que los más propensos a caer en este tipo de retos, sobre todo los retos virales? Pues hace nada veíamos casos de un reto conocido como la ballena azul, que pues trajo bastantes casos difíciles a nivel mundial, digámoslo así. Entonces, ¿de qué manera se restringe a los adolescentes que están en esa etapa de rebeldía y todo eso al uso de las redes sociales, o mejor dicho, al mal uso de las redes sociales, que unas veces puede ser una ofensa a través de un comentario en cualquiera de estas plataformas, otras veces puede ser hacer caso de cualquiera de estos retos virales? ¿Cómo controlamos o cómo mediamos con los adolescentes en este tema? Yo diría tres cosas, ¿no? Que no se suscriben solo a esto, pero yo diría tres cosas. Uno, fíjate, en estos días estábamos leyendo un informe de la Universidad Carlos III en Madrid, en España, y ellos concluían con población europea que ningún niño, ningún adolescente, en ningún caso debería tener acceso a telefonía celular antes de los 14 años. Fíjate, en ningún caso. Y aquí nosotros, nuestra cultura nos hace ver esto como un gran premio, otorgarle a un niño de 10 años, de 8 años, un gran celular, porque ni siquiera un celular simple con, digamos, aplicaciones restringidas. No, sino que lo vemos como un gran regalo. Y fíjate, eso es lo que apunta. Yo soy partidario de ese criterio, que en verdad un joven no lo debería tener. Probablemente la gente que nos esté viendo va a decir, se volvió loco el psicólogo, eso es imposible hoy por hoy. No es posible, es totalmente posible. Nosotros fuimos generaciones que vivimos, que pudimos sobrevivir sin ese tipo de recursos, y hoy por hoy los hay además, que uno puede recurrir a ellos en caso de que sea necesario, pero la recomendación psicoemocional, socioemocional, por economía socioemocional, nosotros diríamos ciertamente no debería ser. Entonces, uno. Dos, sin duda alguna, digamos, la fortaleza de valores en el contexto familiar. Y como te decía hace un ratico, bueno, lamentablemente la familia está como que en crisis. Para muchos teóricos, incluso te repito, no hay familia, no existe la experiencia familiar, entonces eso complica mucho más el panorama. Entonces, segundo, la fortaleza de unos valores en el contexto familiar, y diría yo tercero, una conjunción, pero de verdad armónica, porque fíjate lo que pasa también en el contexto escolar, que el papá piensa que es el colegio quien debe educar y formalizar, ¿no?, medidas para en ese sentido. Y nosotros decimos, sí, está bien, nosotros tenemos unas responsabilidades, pero si nosotros asumimos esas responsabilidades y usted no las consolida en casa, poco estamos haciendo. Entonces, yo diría que unificar criterios que consoliden una acción conjunta entre familia y escuela sería de gran utilidad.
Sí, licenciado, pues qué gusto haberlo tenido en esta emisión postmeridiana de su noticiero Promar Televisión. Atención, padres, representantes y cualquier adulto que esté en la vida de un niño o un adolescente, atención con este tipo de temas. Sembremos valores, sembremos educación desde que los niños estén pequeños para evitar, digamos, todos estos malos entendidos o todas estas acciones desfavorables una vez que ya el niño va creciendo y se va involucrando con otros compañeros de estudio y compañeros que van a estar a lo largo de su vida. De esta manera nosotros hemos llegado al final de la emisión postmeridiana de su noticiero Promar Televisión. La invitación, por supuesto, es a que continúe disfrutando de toda la programación que le ofrecemos en Promar Televisión. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.